Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Vamos a comenzar la actividad de este día. Antes de que se me olvide, para el día de mañana está el examen corto, más bien examen de la primera práctica. Estará habilitado de 8 a 2 de la tarde. Y para este viernes, también de 8 a 2 de la tarde, tendríamos el segundo corto teórico, que va a comprender tipos de reacciones e isomería. Así es que para los que ya están, pues ese recordatorio. No sé si ya está el licenciado Canjura por ahí. No sé, Lick, si está por ahí. Lick Canjura. Bueno, no, le damos a la asistencia, ¿va? ¿No está todavía por ahí, licenciado Canjura? Bueno. Entonces, para este día, vamos a comenzar el tema, un nuevo tema que es hidrocarburos. Hidrocarburos. Prácticamente ya con el tema de isomería, dejamos la parte de información o aspectos básicos y vamos a considerar hidrocarburos. De los hidrocarburos vamos a estar estudiando, los vamos a clasificar, generalidades de los hidrocarburos, nomenclatura, propiedades físicas y químicas, tipos de isomería y métodos de preparación. Ese es el contenido de esta parte. Una clasificación de hidrocarburos. Y también me había escapado decirles que, hablando de hidrocarburos, están formados solamente, como su nombre lo indica, carbono e hidrógeno. Y la clasificación es en dos grandes ramas, alifáticos y aromáticos. Dos grandes ramas en los que se dividen en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en alcanos, también hay cicloalcanos, alquenos
y alquinos. Entonces, para este día vamos a estar considerando el tema de alcanos y prácticamente una introducción a alquenos. Esa sería la temática para esta tarde. Hablando en términos generales de los hidrocarburos, vamos a considerar algunas propiedades características de ellos. Como acabo de mencionarles, los hidrocarburos simplemente están formados por carbono e hidrógeno. Son los dos átomos que forman esta familia de compuestos, carbono e hidrógeno. Son inflamables. Esto quiere decir que son inflamables, es que ellos agarran llama. O sea que son, por ejemplo, fácilmente contenido calórico de ellos permite los enlaces son bien débiles, permite que ellos inmediatamente tomen llama, sea por movimiento, por presión o aumento de temperatura. A eso se refiere inflamabilidad. En la práctica de laboratorio lo que se hace es que se coloca un mechero encima de una capsulita donde hay un hidrocarburo y lo que nosotros observamos es que toma una llama. Y dependiendo del tipo de hidrocarburos, así va a ser el color de la llama. Hay llamas amarillas, negras completamente, otras azul. Hay una mezcla. Y otra característica de los hidrocarburos es que son insolubles en agua. Insolubles en agua y solventes polares como el etanol, alcohol etílico. Es el mismo, etanol, alcohol etílico, es el mismo compuesto. O alcohol, nombrado así sencillamente. Entonces son insolubles en agua. Y decía o etanol o alcohol etílico, que es el mismo. Y cualquier otro solvente polar. Pero, si son insolubles en agua o en solventes polares, van a ser solubles en solventes no polares. Como el tetracloruro de carbono, cloroformo. Decía que si son insolubles en agua, son solubles en solventes no polares, como tetracloruro de carbono, cloroformo, y se disuelven entre ellos mismos. O sea, hidrocarburo con hidrocarburo se disuelven. Se disuelven entre la misma familia, que son no polares y no polares, pues hay solubilidad. De hecho, en la práctica de hidrocarburos se utiliza como solvente el hexano, que es hidrocarburo, y ahí se solubilizan o disuelven todos los demás hidrocarburos. Ahora bien, si las sustancias químicas son líquidas, esa solubilidad toma un nombre particular que es miscibilidad. Miscibilidad. Es decir, que las sustancias son miscibles entre ellas mismas. Si son líquidos, repito, solubilidad cuando son líquidos, dos líquidos o más se disuelven. A ese fenómeno tiene un nombre particular que es miscibilidad. O sea que son miscibles. Otra característica de los hidrocarburos es que son no polares. De hecho, ya cuando vimos que son insolubles en agua, ahí de una vez caemos también, que son no polares. Y ellos presentan bajas propiedades físicas. Acá esta flecha hacia abajo es bajo, ¿verdad? Si fuera hacia arriba, pues fuera alta. Entonces ellos presentan bajas propiedades físicas. Por ejemplo, tienen bajos puntos de ebullición, bajos puntos de fusión. Entonces presentan, repito, bajas propiedades físicas. También otra propiedad de los hidrocarburos es que son menos densos que el agua. El agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro. Entonces quiere decir que los hidrocarburos
van a tener densidades, valores de densidades menores que 1, 0.90 y algo, 0.8, 0.7, pero nunca van a llegar a 1. Porque recuerden ustedes que la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Y las propiedades intensivas solamente hay un valor para una sustancia. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos en un tubo de ensayo agua y ponemos, por decir algo, gasolina, definitivamente el agua se nos va abajo del tubo de ensayo y la gasolina o cualquier hidrocarburo se nos va hacia arriba porque son menos densos que el agua. También podemos decir, ya lo había hablado en solubilidad, que los hidrocarburos son solventes y lógicamente, como repito, se disuelven entre ellos mismos y son líquidos, que es la mayoría, un buen porcentaje. Vamos a obtener la palabra o tiene un nombre particular que es miscibilidad. Miscibles. Bien. Entonces vamos a comenzar a ver, para ahora vamos a ver los hidrocarburos saturados, que son los alcanos, o parafinas. Tiene 3 nombres. La primera familia, los alcanos. Alcanos. Todo lo terminado en ano es un alcano, por cuestiones de nomenclatura. Y se les conoce como parafinas. Y eso es debido a su poca reactividad a condiciones normales de presión y de temperatura. Parafinas, poco reactivos, y por eso pues ese nombre. Poca o escasa reactividad a condiciones normales. Ya vamos a ver más adelantito que si la temperatura se aumenta, pues lógicamente va a haber reacción y esa es una condicionante. Por eso del nombre de parafinas. También se les conoce como hidrocarburos saturados. Y eso quiere decir que los carbonos de los alcanos tienen un término químico que dicen tiene satisfechas sus 4 valencias. Y así enlaces sencillos o valencias sencillas, o sea que tiene 4 uniones. Entonces, por eso se le llama saturados, cuando solamente son uniones sencillas. Ya vamos a ver más adelantito que cuando son uniones dobles o triples, se le llama insaturados. Bien. Hablando de generalidades, acabamos de estar hablando que son los enlaces sencillos, que son los enlaces sigma. Recuerden ustedes que vimos al principio del tipo de enlace covalente, se divide en 2 partes o en 2 clases. Los sigma, que son los enlaces sencillos, y los carbonos que de las uniones de los alcanos presentan hibridación sp al cubo. Sp al cubo. Entonces, todas las uniones y todas las uniones sencillas son carbonos con hibridación sp al cubo. Entonces, eso sería la situación esta en cuanto a la hibridación de los carbonos debido al enlace sencillo. También podemos decir que presentan cadena abierta. Presentan cadena abierta y cadena cerrada. Precisamente en esta parte vamos a ver Permítame que aquí hay una llamadita ahí del licenciado Canjura. Solo aquí le doy una respuesta. Bien, entonces de cadena abierta y de cadena cerrada. Y presentan isomería estructural. Y, por ejemplo, lo que veíamos en la clase pasada de isomería de cadena de las distintas ramificaciones que forman los alcanos. Y funcional, los cicloalcanos
que son isómeros con los alquenos. Entonces, esas son generalidades en cuanto al átomo de carbono, a los alcanos. Ahora bien, ahí en esa tablita aparece nombres de los alcanos de los primeros 10. Esos son nombres comunes. Y prácticamente esos son los nombres de ellos. Y para el de un carbono, ya lo habíamos visto en nomenclatura, que tomamos como base los alcanos pensando ya en esto, para no detenernos mucho en esto. El metano tiene solamente un carbono y pues lo que hablábamos, acá los carbonos son enlaces sencillos, saturados. El etano es de 2 carbonos. Y entonces las uniones, acá tenemos CH3, CH3. Acá pudiéramos poner también como fórmula molecular o condensada C2H6. C2H6. Por si alguien anota, pues ve aquí. Y por cuestiones de redacción en examen, por ejemplo, acá puede ser de esta manera, que está bien, o también C2H6, 2 carbonos y 6 hidrógenos. El gas de 3 carbonos o el alcano de 3 carbonos es el propano. Recuerden la secuencia de carbonos, la tetravalencia. Y acá sería igual que pusiéramos C3H8. Ya a partir del N-butano, este N recuerden que es cuando la cadena es lineal. Aquí solo estamos viendo cadena lineal. ¿Qué entendemos por cadena lineal? Cuando va un carbono con un carbono, después otro carbono, perdón. No hay ramificaciones. Ahora, fíjese que acá como son 4 carbonos sería CH3, CH2, CH2 y CH3. Entonces, para no ir con esa repetición CH2, CH2, se encierra entre paréntesis CH2 y como aquí eran CH3, CH2, CH2, se encierra entre paréntesis y se pone aquí este 2. Este 2 significa el número CH2 y CH2 están encadenados. Lo mismo seguiría aquí con el pentano. Sería CH3, CH2, 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 CH3. Y la secuencia acá, ¿verdad? CH2, 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 CH3. En vez de estar repitiendo tanto ahí, CH2, CH2, esos que son iguales se encierran aquí entre paréntesis y se pone el número de los que hemos encerrado o se repiten CH2. Y así sucesivamente con los demás compuestos. Entonces quedamos hasta ahí el decano. Ustedes pueden investigar, buscar hasta alcanos de 30 carbonos, los nombres y la fórmula que ellos tienen. Bien, vamos a entrar y quiero aclarar algunos detallitos. Fíjense que métodos para obtener sustancias químicas. Hay 2. Hay naturales, que son los que se encuentran, valga la redundancia, en la naturaleza. Y hay sintéticos, que son los que se elaboran en el laboratorio. Prácticamente nosotros vamos a, ya de una vez les hago ver, que lo que vamos a estar viendo son métodos sintéticos. Y particularmente en el caso de los hidrocarburos, lo que ya sabemos ahí, esa teoría de las capas de la tierra que ha habido de culturas anteriores y los dinosaurios y todos esos que existieron fueron soterrados. Y en esos países galán ustedes que aparecían grandes monstruos, ¿verdad? Animales y pues se generó el proceso ahí, ¿verdad? El petróleo, los hidrocarburos. Aquí lástima en nuestros países, ¿verdad? Que a ver, no hubieron de esos animales y no tenemos petróleo, no porque fuera una fuente muy importante, ¿verdad? De ingresos económicos. Así es que esos son en forma natural, los que están en la naturaleza. Y sintéticos son los que elaboramos en el laboratorio. Ahora, quiero plantearles lo siguiente. De aquí en adelante empezamos a ver
las familias de compuestos orgánicos. De aquí en adelante empezamos a ver las familias de compuestos orgánicos. Acabamos de ver tipos de reacciones en las que yo les decía, ustedes acá solo tienen que saber qué pasó del sustrato al producto. Si va a ser reacción de adición, eliminación, reducción, oxidación, desplazamiento. Pero acá ya no. Ya terminó eso. Y acá vamos a ir. Fíjense que aquí estas son, como yo digo, es un recetario. O sea, la formulación química es eso. Nosotros trabajamos bajo un protocolo, dijéramos, de secuencia de pasos para obtener un producto. Entonces, ese protocolo son lo que nosotros llamamos procedimiento o síntesis. Y para cada reacción hay sustrato específico, reactivos específicos, condiciones específicas. Entonces, si ustedes están en la clase, ya tomaron el café y están despiertos, de aquí en adelante yo les sugiero de que estemos así despiertos, porque aquí ya son casos, reacciones específicas. Por ejemplo, vamos a comenzar a ver acá la síntesis de Grignard o reacción de Grignard. Aparecen algunos nombres de las personas, de los científicos que los trabajaron. En su época, ellos, dijéramos, obtuvieron estos productos, obtuvieron métodos y pues les quedó el nombre de ellos. La síntesis de Grignard. Es el nombre del señor se llamaba Víctor Grignard. Y por el apellido se ve que es francés, el señor Grignard. Entonces acá, repito, vamos a un recetario. Dice que se hace reaccionar un haluro de alquilo, RX. ¿Qué es un haluro de alquilo? Está formado por un radical, lo que aparece aquí, R. Los radicales metilo, etilo, propilo, butilo, isopropilo, etc. Y X es un halógeno. En terminología o simbolismo, nosotros en química, la X, que en matemáticas es la incógnita, para nosotros la X es un halógeno. Entonces acá abajito, no sé si lo ven, tenemos haluro de alquilo. ¿Están ahí todavía? Sí. Sí. Bien. Aquí estamos. Sí. Gracias. Es que aquí les estaba señalando aquí abajo, no sé si lo ven, tengo el puntero. Sí. Bien, gracias. Entonces R es un radical, alquilo. Y esa es una forma general para representar cualquier radical. Y X es un halógeno. ¿Recuerdan ustedes los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo? Entonces aquí tengo yo la forma, estoy señalando, CH3Cl. Entonces tengo aquí el radical metil o metilo y el halógeno. Entonces se nombran como una sal. Cloruro de metilo. Cloruro de metilo. Tenemos acá C2H5, que es el etilo, y el bromo. Nombramos como una sal, bromuro. Bromuro por el bromo de etilo. Entonces, esos son los haluros de alquilo. También esta familia de compuestos se llaman halogenuros de alquilo. Halogenuros de alquilo. Refiriéndose al halógeno, halogenuros de alquilo. O también esta familia se le llama halocarburos. 3 nombres. Haluros de alquilo, halogenuros de alquilo o halocarburos. 3 nombres. Entonces, se hace reaccionar con magnesio, magnesio en éter anhidro. Magnesio en éter anhidro. Cuando decimos el éter anhidro es como su nombre está indicando, sin agua. Porque esta reacción, el haluro de alquilo más magnesio y éter lleva agua, es explosivo. El magnesio es un explosivo y entonces ahí hay riesgo. Entonces este éter debe ser anhidro.
Ahora, esto me da como producto un haluro de alquil magnesio. Haluro de alquil magnesio. ¿Cómo está formado un haluro de alquil magnesio? Un halógeno, el magnesio y un radical alquilo. Repito, el radical alquilo, el magnesio y el halógeno. Aquí abajito tengo yo haluro de alquil magnesio. Esta RMGX es la ecuación, la formulita general. Hay una palabra aquí que estoy introduciendo, fórmula o ecuación general, cuando no ponemos los reactivos específicos. Por ejemplo, aquí R, Mg si es real, el magnesio, y X se refiere al halógeno. Por ejemplo, aquí tengo yo CH3 sería el R, el Mg y el cloro. Entonces, este compuesto se llama cloruro de metil magnesio. Cloruro de metil magnesio. Este se llamaría bromuro de propil magnesio. Ahora bien, pero ese no es el producto al que queremos llegar. El producto que queremos llegar es al alcano. Entonces, tenemos acá, por de pronto, para esta clase y la siguiente, les voy a estar planteando ecuaciones generales para que ustedes tengan un panorama cómo se forman los compuestos. Ya después, prácticamente real que vamos a buscar. Entonces tengo acá RX más magnesio y anhidro me da un haluro de alquil magnesio, y aquí repito, las condiciones son anhidro, completamente sin agua. Luego, cuando ya se ha formado ese haluro de alquil magnesio, le agregamos agua. Y aquí obtenemos, ya en esta parte obtenemos el alcano. Obtenemos nuestro alcano. Bien, entonces vamos a ver una reacción real, digamos. Por ejemplo, yo tengo el bromuro, tiene 3 carbonos, bromuro de propilo. Y el reactivo es el magnesio en éter anhidro. Debe ser éter anhidro. Entonces, lo primero que obtenemos es el haluro de alquil magnesio. ¿Qué hace? El magnesio se ubica acá entre el bromo y el radical alquilo. Entre bromo y radical alquilo se ubica el magnesio. Entonces a este se le llama, particularmente a este se le llama bromuro de propil magnesio. Pero este es un producto intermedio. No es el producto que queremos llegar. Queremos llegar al alcano. Luego acá el bromuro de propil magnesio, cuando le agregamos agua, vamos a tener el alcano. Ahora, fíjense acá la indicación. El número de carbonos del alcano es el mismo del haluro usado como sustrato. Nosotros aquí partimos de un haluro de alquilo de 3 carbonos, que es el radical propil. Entonces, si vemos acá el radical propil, lo que vamos a obtener va a ser el propano. Entonces, en esta síntesis de Grignard, el alcano que vamos a obtener tiene el mismo número de carbonos que el radical alquilo del cual partimos. Ahora, fíjese que esta ecuación, para abreviarla, simplemente podemos poner CH3, CH2, CH2Br, Mg éter en la parte superior de la flecha y aquí abajo agua. Y luego el producto sería el propano. Para no andar en estos pasos acá intermedios, repito. Acá el bromuro de propilo, magnesio en éter, arriba de la flecha y abajo de la flecha agua. Y de una vez me genera el propano. Ahora, fíjese lo siguiente. Si yo hubiera puesto bromuro de metilo, que solo tiene un carbono, sería CH3Br más magnesio en éter y agua aquí abajo. Lo que íbamos a obtener va a ser el metano.
Si agrego bromuro de etilo, magnesio, éter y agua, lo que voy a obtener es el etano. Entonces, de acuerdo al número de carbonos que tiene el radical al kilo, así va a ser el número de carbonos que va a tener el alcano. Entonces, esta reacción se puede obtener cualquier alcano. Y ahí tenemos las condiciones, para esta reacción. Lo que está indicado ahí, que se obtiene un alcano con el mismo número de carbonos, lo que acabo de decirlo, del haluro de alquilo usado como sustrato, para obtener alcanos pares e impares, es decir, cualquier alcano. Ya vamos a ver la siguiente ecuación que nos limita. Esta es para cualquier alcano. Metano, etano, propano, butano, etcétera, etcétera. Entonces acá están algunas condiciones que ya les había indicado en esta reacción. Bien, esa sería nuestra síntesis de Grignard. Vamos ahora a la síntesis de Gurs. Como les repito, aquí hay nombres un tanto extraños. Debe de los investigadores, ¿verdad? No eran salvadoreños, así es que si no hubiera sido la síntesis de Flores, de Molina, ¿verdad? De cualquiera ahí de los apellidos de ustedes, ¿verdad? Pero es de otros lugares, ¿verdad? Los investigadores. Entonces la síntesis de Gurs se hace reaccionar un haluro de alquilo, lo mismo que en el anterior, como sustrato, pero vean acá. Ya para esta reacción ya no vamos a ocupar magnesio, sino que vamos a ocupar sodio. Atención a eso. Entonces aquí entran ya, como les he dicho, el formulario, ¿verdad? O sea que las reacciones son específicas. Partimos de un haluro de alquilo como sustrato, pero el reactivo ya va a ser distinto. Aquí es sodio. Al ver eso, pensamos en la reacción de Gurs. Entonces acá obtenemos un alcano con el doble de carbonos del número del haluro del cual partimos. Es un método para obtener alcanos pares, como etano, butano, hexano, octano. Solo alcanos pares. Cuando referimos así a alcanos pares, es que tienen 2 carbonos, 4 carbonos, 6 carbonos, los alcanos. En otras palabras, lo que está ahí, vea, etano, butano, hexano, octano. Entonces veamos la ecuación general de la síntesis de Gurs. Partimos acá de haluro de alquilo. Y aquí, por favor, pongámosle un 2, perdón. Un 2 RX más 2 sodios. Y en éter. También éter anhidro. Con el sodio, el sodio con agua es un problema. Es otra bomba, ¿verdad? Y entonces acá ustedes pueden ver que aparece R y R. Entonces, se obtiene el alcano con el doble número de carbonos del cual partimos. Y aquí está, se duplica la cadena, es un producto simétrico, tenemos mismos componentes. Si comenzamos con metilo, aquí va a ser el otro metilo. Entonces va a ser un alcano doble. Entonces veamos esta reacción específica. Aquí yo tengo el cloruro de propilo y le ponemos aquí un 2, 2 sodios en éter. Entonces, el producto que me dan, y aquí está el asunto, vean, es el alcano doble del cual partimos. Y aquí partimos del alcano de 3 carbonos, llegamos al alcano de 6 carbonos. ¿Sí? Si hubiéramos partido, repito, acá tenemos el alcano de 3 carbonos, cloruro de propilo. Entonces, esto me genera el alcano de 6 carbonos. Se me duplica la cadena. Y como producto secundario me da más cloruro de sodio. Miren, una aclaración. Quiero decirles que estamos viendo química orgánica. Y en química orgánica me interesa precisamente el producto
orgánico. Ya en todos los ciclos me preguntan los alumnos, mire, ¿y lo demás qué se hizo? ¿Va? No se ha perdido, lógicamente, sino que ha formado compuestos inorgánicos. Pero a mí me interesa el compuesto orgánico. Entonces veamos, por ejemplo, si yo partiera del cloruro de metilo, 2CH3Cl, más sodio en éter, repito, 2CH3Cl, más sodio en éter, lo que obtendría sería el etano, CH3, o dicho en otra forma condensada, C2H6. Entonces aquí esta reacción se duplica ahí. Vea, del número de carbonos del haluro de alquilo del cual partimos. Como ven ustedes acá, esta reacción, repito, es para alcanos pares. Por ejemplo, a través de Gurs no puedo obtener el pentano, ni el propano, ni el metano, sino que etano, butano, hexano, etc. Hay otra reacción que Licenciado, es... ¿a qué se refiere cuando dice que debe ser primario? Ah, o sea que ahí en el haluro de alquilo, porque si no se nos hace, es un, vaya, por ejemplo, este lado. Vaya, acá debe ser un compuesto que el halógeno esté unido a un carbono primario. Si no, se me va a generar ustedes una mezcla que no nos va a dar el producto deseado. Entonces, a eso me refiero acá, cuando este halógeno está unido. Por ejemplo, acá la cadena es CH3, CH2, CH2Cl. Entonces, ese carbono que es CH2Cl, el carbono es primario porque solo se ha unido al CH2 que está antes de él. A eso se refiere SRX, que debe ser primario. Ahora, pudiera ser que hayan haluros de alquilo, cloruro de isopropilo, ahí ya no pega esta reacción, que ya está unido a un compuesto, a un radical que sea secundario o terciario. Veamos ahora otro método para obtener alcanos. Quiero aclarar, por cierto, estas son así, entre una que otra reacción, ¿verdad? El curso no, para estudiantes de medicina no está diseñado para mecanismos y todo eso. No es ese el objetivo. Nosotros acá el objetivo es que les damos las bases porque tenemos que ustedes logren una competencia al final. Y es en cuanto a los compuestos de interés biológico, que es lo que nos interesa con ustedes, porque ustedes van a trabajar, pues digamos así, hablando claramente con el cuerpo humano. Entonces, nos interesa, dijéramos así, reacciones generales, para luego, repito, al final llegar a los compuestos de interés biológico, que es la última parte que estaríamos abordando. Bien, entonces tenemos unos métodos de reducción, recordando que reducción es ganancia de hidrógeno. Ganancia de hidrógeno. Aquí vamos a tener tres métodos de reducción. Por ejemplo, si el sustrato es un aldehído o una cetona, aquí tenemos la ecuación general. El grupo carbonilo es común a aldehídos y cetonas. Y acá lo hacemos reaccionar con un ácido, por ejemplo HCl, en esta amalgama de mercurio-zinc. Una amalgama es una mezcla de metales. Estos lo que van a hacer es ver cómo le sacan el hidrógeno, a un ácido. ¿Para qué? Para reducir este grupo. Recuerden que reducir es pérdida de oxígeno. Saldría este oxígeno y ganaría hidrógeno. Entonces acá, a partir de aldehídos y cetonas, y repito, aquí es un formulario.
Entonces, para esa reacción, para aldehídos y cetonas, va un ácido con amalgama mercurio-zinc. Obtengo un alcano. Luego tenemos los halocarburos o haluros de alquilo, que los hacemos reaccionar con ácido clorhídrico o zinc en ácido clorhídrico. Acá lo que sucede es que este zinc sustituye al hidrógeno. El hidrógeno sale y luego desplaza al halógeno y me genera el alcano. Y luego, a partir de insaturaciones es cuando tenemos dobles o triples enlaces. Desarrollamos una hidrogenación catalítica. Y acá colocamos para ese tipo de reacción el hidrógeno más catalizador. Cat es eso, catalizador. Y me da el alcano correspondiente. Entonces, repito, acá son reacciones específicas con los reactivos específicos. Y ahí tenemos, por ejemplo, acá va, esta es una cetona. CH3, CO, CH3. Y aquí va un ácido inorgánico. Por favor, acá si tienen la presentación o pueden escribir. Ácido inorgánico en la mezcla de mercurio y zinc, la amalgama mercurio-zinc. ¿Qué va a hacer esta mezcla mercurio-zinc? Me va a generar los hidrógenos para sustituir a este oxígeno y ubicarse acá, reducirlo, o sea que este carbono gane hidrógeno. Como tiene 3 carbonos, entonces me genera el propano, y el propano es este que tenemos acá, C3H8. O si no, la fórmula sería de este producto, el propano, CH3, CH2, CH3. CH3, CH2, CH3. Decimos así en esta palabra, reducimos este grupo. Se reduce. Luego tenemos el halocarburo, bromuro de propilo, en presencia de zinc en ácido clorhídrico. Nomás le cae a ustedes ese zinc ácido clorhídrico, se da una reacción, una generación de hidrógeno exagerada, que es lo que anda necesitando esta reacción para sustituir este halógeno. Y me genera el C3H8. Como ven ustedes, hay ganancia de hidrógeno. Y luego acá tenemos un alqueno, cual me da la hidrogenación catalítica. A cada uno de estos carbonos le llega un hidrógeno y tenemos el propano que es CH3, CH2, CH3. Ahora acá este Ni níquel es el catalizador. Esto le llamamos nosotros hidrogenación catalítica. En la ecuación general anterior aquí puse Cat y ahí se refiere a cualquier sustancia metálica que me puede servir como catalizador. Bien, entonces tenemos esos métodos, como repito, entre tantos que hay ustedes. Entonces ahí aclarando eso, les queda esa especificación. El magnesio es exclusivo para Grignard, no se puede usar en Gurs. El sodio es para Gurs y no para Grignard. Entonces desde ahí pueden ver ustedes que las mismas ecuaciones esas les puedo poner y solo les cambio reactivos o condiciones y ahí la vida les cambió. Perdón. Entonces, atención a esto. Como repito, es un formulario, es un protocolo, o un procedimiento que seguimos para cada reacción. Y exactamente igual acá, para reducir aldehídos y cetonas, es la amalgama mercurio-zinc. Para los haluros de alquilo, zinc en ácido clorhídrico. Y para los dobles enlaces, la hidrogenación catalítica. Entonces, la materia en sí hay que leerla. No se descuiden. De repente se nos acumula el montón de material y estudiar una noche antes de un examen no es tan recomendable.
Y vaya, ustedes tienen la ventaja hoy que va a estar este video y lo pueden repasar, vea, lo pueden ver. Entonces tenemos ahora las propiedades químicas o reacciones. En esto que de aquí en adelante, desde hidrocarburos hasta ácidos carboxílicos y aminas, que ya estaríamos viendo para el segundo registro, nosotros vamos a llamar propiedades químicas a las reacciones que desarrolla una familia con reactivos. Y la misma historia, cada reactivo es específico y va a dar un producto determinado. Entonces acá, repito, es un recetario. Ahora, para los hidrocarburos, habíamos hablado que son poco reactivos. Para los alcanos, perdón, alcanos. Son poco reactivos y reaccionan a altas condiciones de temperatura. A condiciones normales de temperatura no reaccionan. Entonces, sino que ya vamos a ver algunas reacciones. Por ejemplo, que son estas. La pirólisis, ¿sí? Ruptura por fuego. Fíjate que esto requiere calor o temperatura entre 500 a 700 grados centígrados. O sea, este es 500 a 700 grados centígrados. Y se obtiene una mezcla de hidrocarburos. Pero para nuestro curso, para este curso que estamos, química orgánica, el producto que vamos a poner como resultado, supóngase que yo les pongo, el siguiente compuesto, el alcano siguiente reacciona en pirólisis. ¿Cuál es su producto principal? Ustedes tendrían que poner el nombre eteno o etileno o esta fórmula. Pero miren, esta es una reacción, esta reacción es la degradación térmica que se ocupa para degradar todos los componentes del petróleo, todos los hidrocarburos, todo lo que obtenemos del petróleo, los derivados del petróleo es a través de esta reacción. Es una degradación térmica o también algunos le llaman cracking. El cracking del petróleo, le dicen. Pero para efectos de respuestas en evaluación, vamos a poner producto principal o el producto que se obtiene, el eteno. Porque aquí ustedes, a medida va aumenta el número de carbonos del hidrocarburo y se obtiene una gran cantidad. No sé si ustedes hayan visto en esas películas de donde se da los campos petroleros y todo, que son grandes torres. Entonces ahí precisamente de acuerdo a su punto de ebullición se van separando los componentes. Pero repito, para circunstancia de nuestra asignatura, vamos a poner como producto principal o producto de la pirólisis el eteno. La segunda reacción es la combustión. Esa es un poco más sencilla, usamos calor y oxígeno. El oxígeno es nuestro agente oxidante. Ese es más común ahí en casa, en la cocina, ¿verdad? Al abrir la llama ahí, la llave y se enciende el fosforito, pues ahí se da la combustión. En el laboratorio, nosotros con el mechero. El mechero para nosotros es la herramienta como para ustedes el estetoscopio y todo lo que ocupan los médicos, ¿verdad? Entonces para nosotros el instrumento básico de ustedes es el mechero. Ahí se da la combustión. Y las condiciones son altas también de calor. Y la halogenación, como su nombre lo indica, es obtener halógenos o halogenar un alcano. Se usa un halógeno, aquí aparece X2, que representa un halógeno, que puede ser cloro, bromo o yodo. Y vean ustedes, la temperatura está de 250 a 400 grados, o sea que son altas temperaturas, o luz ultravioleta. Cuando esta práctica la hacemos ahí en forma presencial en el laboratorio, ahí en la universidad, lo que hacemos es que el tubito de ensayo, que queremos, le ponemos el hexano, por ejemplo, y le ponemos bromo. Por cierto, nosotros ocupamos el bromo porque el bromo tiene una propiedad de color. El bromo es con color rosa
tinto. Y entonces cuando el bromo reacciona se decolora. Y ahí es donde interpretamos que se da la reacción. Entonces tenemos acá cada una en el orden que les he planteado la pirólisis. Tenemos acá el hidrocarburo. Le aplicamos la temperatura entre 500 a 700 grados. Y ya les dije, aquí se obtiene una mezcla dependiendo del número de carbonos, así va a ser todos los hidrocarburos que se obtienen. Para efectos de estudio, vamos a plantear el etileno o eteno. La combustión, tenemos el hidrocarburo, el oxígeno, le ponemos el fosforito ahí, en el mecherito, y me genera la combustión completa, CO2 más agua más calor. A nosotros en el laboratorio nos interesa el calor que nos proporciona la llama. Y la halogenación, tendríamos acá el alcano más el halógeno. Y habíamos puesto 250 o 400 a 400. Y luz ultravioleta me genera un halogenuro o un halocarburo. Veamos reacciones específicas. Ahí tenemos, por ejemplo, acá tenemos el butano. Le aplicamos calor que va a ser con temperatura de 500 a 700 grados. Y acá esta es otra forma de representar el etileno o eteno. O sea, el alqueno de dos carbonos. Repito, si yo aquí pudiera 20 C20H22, entonces el producto que ustedes me dirían es este, o eteno o etileno. De ese que les estoy mencionando, hasta el octano sale ya, que es el componente de la gasolina. Pero, repito, vamos a, por fines didácticos, para no perdernos, porque ahí se genera a ustedes una mezcla exagerada. Para la combustión, aquí tenemos el gas propano, que es el que usamos en casa, en la cocina y ahí en el laboratorio con nuestros mecheritos. Oxígeno y calor aquí. La combustión completa, esto ya lo sabemos, me da 3 de CO2 o CO2 más agua más energía, que es lo que ocupamos para el mechero. Y luego acá la halogenación. Tenemos el metano, lo halogenamos con yodo. Decíamos temperatura de 250 a 400 por luz ultravioleta. Este yodo sustituye al hidrógeno y se ubica en él. Y como salió hidrógeno y aquí teníamos un yodo, me genera yoduro de hidrógeno. Pero repito, acá nos interesan los compuestos que contienen carbono. Bien, entonces acá repito condiciones específicas: 500, 700 grados. Calor, 250 a 400 grados y luz ultravioleta. Esas serían las condiciones de reacción. Tenemos ahora reacciones de ciclo alcanos. Reacciones de ciclo alcanos. Recuerden ustedes, son alcanos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ciclo propano, que es un carbono que aquí debe tener hidrógeno, 2 hidrógenos. También acá, carbono, hidrógeno, hidrógeno. Acá lo queremos halogenar. O sea que el cloro va a sustituir a un hidrógeno. Y vean ustedes esta condición, 300 grados centígrados. Para sacar un hidrógeno de acá, y me genera cloruro de ciclopropilo. Recuerden que para halogenar pusimos que estaba la temperatura entre 250 a 400 grados centígrados. Aquí le pusimos 300 grados. Y para halogenar este ciclopentano, aquí estamos aplicando luz ultravioleta. El bromo, ya les dije que nosotros ocupamos este bromo en el laboratorio porque tiene una coloración rojiza. Y cuando el bromo reacciona, se decolora. Entonces uno dice, aquí ya reaccionó el bromo.
Bien, pero ahora veamos que en aquellas reacciones era una, digamos así, una reacción simple. Sin embargo, acá es de ruptura del anillo. Ruptura del anillo o del ciclo. Entonces tenemos acá una hidrogenación este es un método para obtener alcanos de cadena abierta. Y como ven ustedes, el número de carbonos es el mismo. Aquí tenemos 3 carbonos. El producto que obtenemos es el propano. Aquí es el ciclopropano. Y acá tenemos el propano. Esta temperatura es algo baja, le rompe el enlace sigma bajo esta condición, hidrogenación catalítica, hidrógeno en níquel, que es el catalizador. Luego tenemos esta halogenación que necesita este reactivo que es muy específico también, que sería que me halogene, pero me rompa el ciclo, rompe la estructura cíclica y ustedes podrán ver que en cada extremo final quedan los cloro y cloro. O sea que si se rompe aquí, para este carbono se va con cloro y este se viene con el otro cloro. Y por último, el método de obtención de un alcohol primario. Entonces, como vemos, son reacciones específicas y vamos ahora a considerar hidrocarburos insaturados o alquenos. 3 nombres: alquenos, y también porque tienen doble enlace, se les podemos decir hidrocarburos insaturados o también olefinas. O sea que a los alquenos también se les conoce como olefinas. Entonces, esa sería la segunda familia. Las generalidades. Este grupo funcional tiene doble enlace. Esa es la característica de ellos. Siempre que nosotros veamos entre carbono y carbono doble enlace, a eso le llamamos alquenos. Como ya no está saturado, entonces tiene menos hidrógenos que los alcanos. Estos carbonos donde hay doble enlace tienen hibridación sp cuadrado. Tienen hibridación sp cuadrado. Cuando hablamos de fórmula general, estamos diciendo que es la fórmula que me va a dar, en este caso, para el alqueno, la fórmula molecular. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la fórmula del alqueno de 10 carbonos. Entonces aquí N son 10, entonces sería C10 y aquí el doble sería C10H20. Por ejemplo, si quiero saber cuál es la fórmula molecular del alqueno de 5 carbonos, C5H10. C5, 2 por 5, 10, ¿verdad? Y atención a esto, fíjense que dice que tienen baja polaridad. Hay una mínima polaridad en ellos. Por eso a veces algunas reglas, en algunas hay excepciones. Una de ellas es esta. Ya habíamos hablado que los hidrocarburos son no polares, pero sin embargo, dentro de estos se encuentran algunos que hay alguna polaridad. Tienen también isomería geométrica que veíamos en isómeros cis y trans. Y ya habíamos hablado que las propiedades son semejantes a todos los hidrocarburos. Y atención a esto, ya vienen aquí algunas series de detallitos. La reacción característica de esta familia es la adición. Acabamos de estar viendo tipos de reacciones y veíamos que la adición es aquella reacción donde se adicionan al sustrato átomos. Entonces, esto huele a preguntita, ¿verdad? Reacción característica de los alquenos es la adición. De ahí vamos a ver, para cada familia van a haber reacciones características. Reacción característica de esta familia, repito, es la adición. Y también los alquenos los identificamos por una prueba que vamos a ver más adelantito, que es la prueba de Bayer,
y la prueba de reacción con halógenos. Como en química, un criterio que nosotros ocupamos es cambios de color o coloración. Entonces, las pruebas químicas se basan en eso, en decoloración o cambios de color. A su tiempo vamos a ver cada una de esas pruebas, que son las que nos identifican los alquenos. Repito, la reacción característica de los alquenos es la adición. Y los identificamos por la prueba de Bayer, es una, y la prueba de reacción con halógenos. Y ahí tenemos algunas fórmulas de alquenos, fórmulas moleculares. Vamos ahora a los métodos de preparar alquenos. Ya casi con esto vamos a ir concluyendo. Métodos de preparación de alquenos. Ya les dije que hay métodos naturales y métodos sintéticos. Ahí en el laboratorio y todo laboratorio, cuando se fabrican productos químicos, es sintético. Entonces, para obtener alquenos, aquí hay una reacción característica. Para obtener alquenos, fíjense, se usa la reacción de eliminación. Para obtener alquenos, la reacción de eliminación. Y la reacción característica de los alquenos es la adición. Y para obtener alquenos es eliminación. Atención a ese tip. Reacción característica de los alquenos, adición. Para obtener alquenos, las reacciones de eliminación. Y se nombran con el prefijo des. Des ahí es como de perder, ¿verdad? Como cuando acá tenemos deshalogenación. Es pérdida de halógeno. Cabal, ¿verdad? Des, pérdida. Halogenación, pérdida de halógenos. Deshidrohalogenación, pérdida de hidrógeno y halógeno. Deshidrohalogenación, pérdida de hidrógeno y halógeno. Y algo que ya sabemos, pues, deshidratación, pérdida de agua. Entonces, para obtener alquenos, las reacciones son de eliminación. Recuerdan ustedes, ya deben de tenerlo porque va a ser la evaluación de este viernes. Las reacciones de eliminación, el sustrato pierde átomos. Entonces tenemos la deshalogenación de dialuros. Pérdida o eliminación de halógenos de un dialuro. Un dialuro es donde hay dos halógenos. Aquí tenemos X y aquí X. Y atención a esto. Vamos al formulario de nuevo. El reactivo específico para esta reacción es el zinc. ¿Cuál es la función que va a ejercer este zinc? Por decirlo así, que hay un mecanismo, ya les dije que aquí solo les planteamos la reacción general. Es sacar, por decir así, este halógeno y este halógeno. Como sale halógeno y halógeno, se me genera un par de electrones para formar el alqueno, que en este caso es el eteno. Aquí tendría que tener CH2 y CH2 acá. Ahora, y como producto secundario más ZnCX2, que serían los dos halógenos. Pero repito, y quiero recalcar en eso, me interesan los compuestos orgánicos. Yo friego con eso, ustedes, porque siempre en los cursos han habido, y lo demás, ¿que dónde queda? Me interesa el producto orgánico, le digo. Vea, el producto orgánico, porque esta es química orgánica, ¿verdad? Bien, entonces, receta, formulario. Dihalógeno usa zinc. Para deshidrohalogenar, o sea, para perder hidrógeno y halógeno, el reactivo específico es KOH en etanol. KOH en etanol. ¿Para qué me va a servir? Para sacar el halógeno y un hidrógeno. Para deshidrohalogenar, KOH en etanol. Y me genera el alcano. Como aquí hay dos carbonos, pues el alqueno, es de 2 carbonos. Solamente por razones acá pongámosle
O corrijamos CH2 y CH2 acá. Y luego tenemos la deshidratación de alcoholes. Para ello tenemos acá la fórmula general de un alcohol. Y este es un ácido inorgánico y calor. Ya vamos a ver qué ácido se ocupa acá y obtenemos el alqueno. Entonces, repito. Fíjense que voy a hacerles claro. Yo puedo ponerles, por ejemplo, en un examen las mismas reacciones, pero les cambio reactivo. Ustedes tienen que ser viendo qué reacción es la que me generan, ¿verdad? Atención a eso. Les doy algunas ideas para cómo ustedes estudiar esta asignatura. Acá los reactivos son específicos, es un formulario. Bien, veamos reacciones así específicas de lo que acabamos de estar hablando. Para la deshidrohalogenación de haluros de alquilo, deshidro, pérdida de hidrógeno y halógeno, de haluro de alquilo, el reactivo es KOH en alcohol. Si ya les pongo sin acá, no me daría este producto. Pongamos así, yo les pongo, se menciona el enunciado, la reacción correcta. Y les pongo esto mismo. Debo de tener esto para que me dé esto. Pero ya les pongo sin aquí, ahí estuvo malo, ¿verdad? Es que atención ahí, son cositas, jueguecitos, ustedes deben de estar bien claros. Las reacciones son específicas. Entonces, se deshidrohalogena con KOH y alcohol. Repito aquí, y no me voy a cansar todo el ciclo de decirles lo mismo. Aquí la reacción es específica y mecanismos, pero vemos así el sustrato, reactivos y producto. Y eso me genera el alqueno con el mismo número de carbonos. Sale el cloro y sale un hidrógeno. Y lógicamente el alqueno me lo va a generar entre los carbonos que han perdido el halógeno y el hidrógeno. No se me va a generar acá el alqueno entre este carbono y este de acá, ¿vea? Sino que son vecinos. Entonces acá yo tenía el cloruro de butilo, me genera el butano. Bien, luego tenemos la deshidratación de alcoholes. Tengo acá el propanol y se me genera, como es el propanol, voy a tener el propeno. Se pierde aquí OH y aquí hidrógeno. En otras palabras, sale agua. Y aquí arribita hay una especificación. El reactivo específico es un ácido inorgánico, como el sulfúrico o el ácido fosfórico. Nosotros en el laboratorio usamos el sulfúrico y por ahí hay una reacción que creo que es en aldehídos y cetonas que ocupamos el fosfórico. Pero el reactivo que nosotros usamos es sulfúrico y solo le ponemos una H. Y acá, esto me quiere decir ácido sulfúrico o ácido fosfórico. Este ácido es criminal, ustedes el sulfúrico, ¿verdad? Saca el OH acá y saca el hidrógeno para generarme el doble enlace. Y me genera el alqueno con el mismo número de carbono. Y la deshalogenación de haluros de alquilo. Tenemos acá estos dos carbonos que sostienen bromo y bromo. Y el doble enlace se me genera entre esos carbonos que sostienen bromo y bromo. Y el reactivo específico es el zinc. Bueno, para ahora, para esta clase de hoy, vamos a quedar hasta acá. Y para el viernes, que vamos a tener clase, vamos a continuar con propiedades químicas de los alquenos. Son otras reacciones que con cuidado las vamos analizando. Y vamos a hablar un poco de alquinos. Aunque para ustedes el tema de alquinos no es tan importante porque la mayoría son gases. Y a nosotros nos interesan sustancias que están en nuestro cuerpo. Y entonces, prácticamente ese tema de alquinos lo hacemos, lo tocamos más que todo por
cuestión de estudio, pero realmente nos interesa, vaya, alcanos porque forman parte de la cadena carbonada de compuestos de interés biológico. Los alquenos, sí, hay, por ejemplo, los aceites, los lípidos, todo eso ahí sí tienen dobles enlaces, los aceites, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos que para el día de mañana, de 8 a 12, está el examen de laboratorio de la práctica 1. Y recuerden, deben de leer ahí lo que el licenciado Canjura les ha indicado, la presentación muy buena que les ha puesto, y entonces pues a estudiar. Espero que no solo ahora, ¿verdad?, sino que hayan estudiado esa práctica. Así es que con esto concluiríamos y espero pues que buenos resultados. Para el viernes, de 8 a 12, como ya no nos vamos a escuchar acá, pero ustedes pueden preguntar, estaríamos realizando el segundo corto de 8 a 12 que va a incluir isomería y tipos de reacciones. Así es que Dios me les bendiga, Dios me los cuide, Dios me los proteja, que estemos bien de salud, que podamos terminar el ciclo, ¿verdad?, y estemos ahí en casa. Pasen buenas tardes, saludos. Gracias, Lick. En casa, a sus padres o familia con ustedes estén compartiendo. Así es que espero que todos bien de salud, que Dios nos guarde. Pídenle a Dios por mí y yo por ustedes, ¿verdad?, que Dios nos mantenga sanitos. Es que llegamos a la clase hasta hoy. Voy a colocar la presentación por aquellas dudas que hayan. Así es que buenas tardes. Gracias. Gracias.